Cuando mi esposa cerró la puerta aquella mañana de martes diciendo, voy al supermercado, regreso en 1 hora, nunca imaginé que 5 minutos después estaría conduciendo 20 kilómetros hasta un motel de mala muerte, fotografiando cómo entraba al cuarto número 14, tomada de la mano de un hombre 13 años menor que yo. Lo que creí que sería un simple favor de llevarle su billetera olvidada se convertiría en el momento que destrozaría 24 años de matrimonio. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Javier Serrano Ortega, tengo 52 años y llevo 30 años trabajando como arquitecto. Durante 24 años estuve casado con Beatriz Molina Vega, una mujer de 48 años que trabajaba como profesora de arte en un instituto de secundaria. Teníamos 2 hijos, Marcos, de 26 años, estudiante de último año de administración de empresas, y Adriana, de 23, diseñadora gráfica freelance. Mi vida era exactamente lo que cualquiera llamaría exitosa. Mi empresa de arquitectura facturaba cerca de 800.000 euros anuales. Habíamos comprado nuestra casa en las afueras de Madrid hace 15 años por 220.000 euros, y ahora valía más de 420.000. Los niños tenían todo lo que necesitaban. Beatriz nunca tuvo que preocuparse por dinero. Yo trabajaba duro, eso es cierto. Salía de casa a las 7 de la mañana y muchas veces regresaba a las 9 de la noche, pero todo era por ellos, por darnos la vida que merecíamos. Aquel martes, 5 de septiembre de 2024, desperté a las 6:30 como siempre. Beatriz ya estaba levantada preparando café. Recuerdo que llevaba puesto ese vestido azul claro que yo le había regalado en su último cumpleaños. Me pareció extraño porque normalmente los martes usaba ropa más casual, pero no le di importancia. «Buenos días, cariño», me dijo con una sonrisa mientras me servía el café. «¿Tienes mucho trabajo hoy?» «El proyecto del centro comercial está en fase final. Probablemente llegue tarde otra vez», respondí mientras revisaba mi móvil. Tenía 3 correos urgentes de proveedores. Beatriz asintió. «No te preocupes, yo voy a salir un rato al supermercado después de las 9. Necesitamos varias cosas para la cena de esta semana». Desayunamos juntos, como llevábamos haciendo más de 2 décadas. Hablamos del tiempo, de que Marcos tenía examen el viernes, de que Adriana había conseguido un nuevo cliente para su trabajo de diseño. Todo completamente normal, todo completamente ordinario. Nada que me hiciera sospechar que en menos de 3 horas mi mundo entero se haría a pedazos. Me fui a la oficina a las 7:15. Besé a Beatriz en la mejilla como siempre. «Nos vemos esta noche», dije. Ella sonrió y asintió. Esa sonrisa, todavía puedo verla con claridad, una sonrisa que yo creía llena de amor, pero que ahora sé que escondía 8 meses de mentiras. Llegué a la oficina a las 8:10. Mi socia, Elena, ya estaba allí revisando los planos del proyecto. Trabajamos intensamente durante casi 2 horas. A las 9:47, mi móvil sonó. Era un mensaje de Marcos. «Papá, ¿sabes dónde está mamá? No contesta el teléfono». «Qué extraño», pensé. Le respondí. «Dijo que iba al supermercado. ¿Pasa algo urgente?» «No, nada. Solo quería preguntarle algo. Ya la llamo después». Volví a concentrarme en los planos. Pero a las 10:05, algo me hizo revisar mi escritorio. Y ahí estaba, la billetera de Beatriz. La había dejado olvidada esa mañana sobre la consola de la entrada cuando yo salí. En medio de la prisa, la tomé pensando que era la mía y me la guardé en el bolsillo del saco sin darme cuenta. La abrí para confirmar. Ahí estaban sus tarjetas, su identificación, 50 euros en efectivo. Si había ido al supermercado, ¿cómo iba a pagar? Le marqué al móvil. Sonó 5 veces y saltó el buzón de voz. Volví a intentar. Mismo resultado. Una sensación extraña comenzó a recorrerme el estómago. Decidí que lo mejor era acercarme al supermercado Mercadona, que estaba a solo 12 minutos de nuestra casa. Era donde Beatriz siempre hacía las compras. Le diría que había olvidado su billetera y de paso almorzaríamos juntos.
Hacía meses que no compartíamos un almuerzo tranquilo entre semana. Le dije a Elena que tenía que salir una hora. Tomé mi coche y conduje hasta el Mercadona. Llegué a las 10:32. Estacioné y busqué el Seat León blanco de Beatriz en el aparcamiento. No estaba. Revisé cada fila 2 veces. Nada. Quizás fue a otro supermercado, pensé. Pero entonces, ¿por qué no contestaba el teléfono? Volví a marcar. Buzón de voz otra vez. Fue en ese momento cuando algo en mi pecho se contrajo. Un presentimiento, una voz diminuta en mi cabeza que susurraba que algo no estaba bien, algo no encajaba. Decidí conducir por la zona, sin rumbo fijo al principio, solo buscando. No sé qué estaba buscando exactamente. Pasé por el otro supermercado grande, un Carrefour a 15 minutos. Tampoco estaba su coche. Intenté llamarla de nuevo. Nada. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de regresar a la oficina, seguí conduciendo por la carretera comarcal que sale del pueblo. No sé por qué. Instinto, tal vez. O quizás mi subconsciente había notado señales que mi mente consciente se negaba a ver. Conduje durante 25 minutos y entonces lo vi. El motel Las Palmeras. Un establecimiento discreto a 20 kilómetros de casa, rodeado de árboles, con un letrero de neón medio apagado que decía «Habitaciones por horas». Y ahí, en el aparcamiento trasero parcialmente oculto detrás de una furgoneta blanca, estaba el Seat León de Beatriz, matrícula 429 FKM. Lo reconocí inmediatamente porque yo mismo había escogido ese coche para ella hace 3 años. Estacioné mi coche 3 plazas más allá, detrás de un todoterreno oscuro que me daba cobertura visual. Apagué el motor y me quedé allí sentado, con las manos aún en el volante, mirando ese Seat León blanco que conocía tan bien. El mismo coche donde habíamos llevado a los niños a la playa durante años. El mismo donde Beatriz y yo cantábamos canciones viejas en los viajes largos. Mi respiración se había vuelto irregular. Sentía el corazón golpeándome las costillas, como si quisiera escapar de mi pecho. Miré el reloj del salpicadero, las 11:08 de la mañana. Martes, día laborable. ¿Qué demonios hacía el coche de mi esposa en un motel de carretera? Había 1000 explicaciones posibles, me dije a mí mismo. Tal vez había venido a buscar a alguna amiga que tenía problemas. Tal vez era una reunión de profesores en un lugar discreto. Tal vez estaba ayudando a alguien. Beatriz siempre fue generosa, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Pero entonces, ¿por qué no contestaba mi llamada? Volví a marcarle. Esta vez el teléfono ni siquiera sonó, directamente al buzón de voz. Lo había apagado. Bajé del coche intentando controlar el temblor de mis piernas. El sol de septiembre caía con fuerza sobre el asfalto del aparcamiento. Hacía calor. O quizás era yo quien ardía por dentro. Caminé lentamente hacia la recepción del motel, manteniéndome pegado a los setos que bordeaban el edificio. El motel Las Palmeras era un lugar discreto, de esos que no hacen preguntas. 2 plantas de habitaciones distribuidas en forma de L, con puertas pintadas de un verde desgastado y números dorados medio desprendidos. Había cerca de 20 coches aparcados. Gente que buscaba intimidad. Gente que ocultaba algo. Me acerqué con cuidado tratando de no ser visto. No sabía qué estaba buscando exactamente. Una explicación, una confirmación, algo que le diera sentido a esa sensación de náusea que crecía en mi estómago. Y entonces la vi. Beatriz salió de un Audi A4 negro aparcado 5 plazas más adelante. Llevaba ese vestido azul claro, el que yo le había regalado, su cabello castaño recogido en una coleta. Estaba sonriendo, riendo incluso, y junto a ella, bajando del lado del conductor, había un hombre. Era joven, mucho más joven que yo. Calculé que tendría 30 y tantos años, tal vez 40 a lo sumo. Alto, atlético, con el cabello oscuro cortado a los lados y más largo arriba, al estilo moderno que usan los chicos de gimnasio. Vestía jeans ajustados y una camiseta negra que marcaba cada músculo de su torso.
Llevaba gafas de sol caras, de esas que cuestan más de 300 euros. Vi cómo Beatriz le decía algo y él reía. Luego, con una naturalidad que me atravesó como un cuchillo, el hombre extendió su mano y ella la tomó. Entrelazaron los dedos, como lo hacen las parejas, como lo hacíamos nosotros hace 20 años. Caminaron juntos hacia una de las habitaciones de la planta baja. La número 14. El hombre sacó una tarjeta magnética del bolsillo trasero de su pantalón. Ya tenía la llave. Esto no era improvisado. Esto era planeado, habitual. Saqué mi móvil con manos temblorosas. Activé la cámara y comencé a fotografiar. Zoom, clic. Beatriz de perfil sonriendo. Clic. El hombre pasando su brazo por la cintura de mi esposa. Clic. Ambos frente a la puerta del cuarto 14. Clic. La puerta abriéndose. Clic. Ella entrando primero. Clic. Él siguiéndola y cerrando la puerta tras de sí. 11:13 de la mañana. 6 fotos. Prueba irrefutable. Me apoyé contra la pared del edificio porque mis piernas amenazaban con fallar. Sentía un vacío en el pecho tan profundo que parecía que alguien había arrancado algo vital de mi interior. Las manos me sudaban, la boca se me había secado completamente. Tenía ganas de vomitar. 24 años, 24 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, una vida entera construida juntos. Y ella estaba ahí dentro, en ese cuarto sórdido de motel, con un desconocido que podría ser su hijo. Mi primer impulso fue golpear esa puerta, echarla abajo si era necesario, confrontarlos a ambos, gritarle a Beatriz, preguntarle cómo pudo hacerme esto, preguntarle cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo, preguntarle si alguna vez me había amado de verdad, o si los últimos 24 años habían sido una mentira. Di 3 pasos hacia la puerta número 14. Levanté el puño para golpear, pero me detuve. Algo en mi cerebro, una parte fría y racional que aún funcionaba a pesar del caos emocional, me susurró: no, todavía no. Si entraba ahora en caliente, furioso y traicionado, ¿qué conseguiría? Un escándalo, gritos, lágrimas. Probablemente Beatriz negaría todo, diría que era la primera vez, que había sido un error, que me amaba. El tipo ese probablemente me encararía. Tal vez incluso habría violencia. Y al final del día, ¿qué habría ganado? Nada más que humillación pública y cero control sobre la situación. Bajé el puño lentamente. Respiré hondo 3 veces, tratando de oxigenar mi cerebro. Retrocedí con pasos lentos hasta quedar oculto detrás de un pilar de hormigón, desde donde podía vigilar la puerta 14 sin ser visto. Tomé más fotografías, del Audi A4 negro, de la matrícula 77821 BNR, del letrero del motel, del número del cuarto, fotos con timestamp, con geolocalización activada, pruebas, evidencias, documentación. Porque si algo había aprendido en 30 años de arquitectura era esto: antes de demoler una estructura, necesitas un plan detallado. Antes de reconstruir, necesitas saber exactamente qué ha fallado y por qué. Y yo iba a descubrir cada detalle de esta traición. Me quedé allí 47 minutos, apoyado contra ese pilar, bajo el sol abrasador de septiembre, vigilando esa puerta verde desgastada con el número 14 medio desprendido. Cada minuto se sentía como una hora. Cada segundo era una tortura. Pensaba en todas las veces que Beatriz había dicho: voy al supermercado. En todas las tardes que llegaba tarde diciendo que había tenido reuniones en el instituto. En todos esos martes y jueves donde yo trabajaba hasta tarde y ella tenía la casa para ella sola. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? A las 12:05 la puerta se abrió. Salió primero el tipo del Audi. Se veía relajado, satisfecho. Encendió un cigarrillo y se apoyó contra la pared esperando. 2 minutos después salió Beatriz. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Se había retocado el maquillaje, pero aún podía ver el rubor en sus mejillas. Hablaron brevemente. Él le dijo algo que la hizo reír y le tocó la mejilla con ternura. Ella le dio un beso rápido en los labios. Rápido pero natural.
familiar, como algo que habían hecho cientos de veces. Fotografié todo. Luego se separaron. Él caminó hacia su Audi negro, ella hacia nuestro Seat León blanco. Arranques simultáneos. Él salió primero del aparcamiento, girando a la izquierda. Ella esperó 30 segundos y salió girando a la derecha dirección a casa. Yo me quedé allí 5 minutos más, procesando, pensando, planificando. No iba a confrontarla todavía. No iba a darle la oportunidad de preparar excusas o destruir evidencias. Iba a investigar, iba a documentar todo. Iba a descubrir quién era ese hombre, cuánto tiempo llevaba esto y, lo más importante, quién más lo sabía. Y cuando tuviera todas las respuestas, entonces actuaría. Subí a mi coche y conduje de regreso a la oficina. Por fuera parecía calmado. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Llegué a la oficina pasadas las 12:30. Elena me miró extrañada cuando entré. ¿Todo bien, Javier? Te ves pálido, comentó dejando los planos sobre la mesa. Sí, solo un pequeño mareo. Creo que no desayuné bien. Mentí mientras me sentaba frente a la computadora. ¿Alguna novedad con el proyecto? Trabajamos el resto de la tarde como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado hacía apenas 2 horas. Como si no acabara de descubrir que mi matrimonio era una farsa. Llegué a casa a las 7:15 de la tarde. Beatriz estaba en la cocina preparando pollo al horno. Llevaba ropa diferente, un pantalón de yoga gris y una blusa blanca holgada. El vestido azul claro había desaparecido, probablemente ya lavado para eliminar cualquier rastro. «Hola, cariño», me saludó con normalidad absoluta. «¿Cómo estuvo tu día?» La observé mientras removía las verduras en la bandeja. Su rostro tranquilo, sus movimientos relajados, ninguna señal de culpa o nerviosismo. Era tan convincente que por un segundo dudé de lo que había visto. Pero luego recordé las fotografías en mi móvil, las 6 imágenes que lo probaban todo. Normal. Mucho trabajo con los planos, respondí manteniendo un tono casual. ¿Y tú? ¿Fuiste al supermercado? Sí, estuve comprando para toda la semana. Gasté 85 euros en el Mercadona, dijo sin siquiera parpadear. Una mentira dicha con tanta naturalidad que habría sido imposible detectarla sin conocer la verdad. Genial. ¿Qué hay para cenar? Cenamos en familia esa noche. Marcos había venido a casa porque tenía que usar nuestra impresora para un trabajo de la universidad. Adriana se conectó por videollamada desde su apartamento. Hablamos de trivialidades, el clima, las noticias, el examen de Marcos el viernes. Yo asentía, sonreía, hacía comentarios apropiados, pero por dentro cada fibra de mi ser gritaba. Cada vez que miraba a Beatriz, veía la imagen de ella tomada de la mano con ese hombre. Cada vez que ella sonreía, recordaba su risa frente a la puerta del cuarto 14. Esa noche, cuando nos acostamos, Beatriz se acurrucó contra mí como siempre. «Te amo», susurró antes de dormirse. Yo me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo, sintiendo el peso de su cuerpo contra el mío y preguntándome cuántas veces había pronunciado esas mismas palabras después de regresar de ese motel. Al día siguiente, miércoles 6 de septiembre, tomé la primera decisión estratégica: contratar un investigador privado profesional. No podía seguirla yo mismo sin levantar sospechas. Necesitaba ayuda experta. Busqué en internet durante mi hora de almuerzo. Encontré la agencia Discreción Total, con oficinas en el centro de Madrid. Las reseñas eran excelentes. Llamé desde mi coche usando un número privado. Agencia Discreción Total, buenos días. Habla Lucía. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito contratar servicios de investigación. Es un asunto, es delicado, relacionado con infidelidad matrimonial. Entiendo perfectamente, señor. Podría venir a nuestras oficinas esta tarde. Uno de nuestros investigadores especializados puede atenderle. Acudí a las 5:30. La oficina era discreta, en un tercer piso sin letreros llamativos. Me recibió un hombre de unos 47 años, complexión media, cabello canoso cortado militar y mirada penetrante. Buenas tardes, soy Vicente Alonso Ruiz,
investigador privado colegiado, tome asiento, por favor. Le conté todo. Le mostré las 6 fotografías del martes. Le di la matrícula del Audi negro, 7821 BNR. Le proporcioné todos los datos de Beatriz. Nombre completo, lugar de trabajo, rutinas habituales. Necesito saber cuánto tiempo lleva esto. ¿Quién es ese hombre? ¿Con qué frecuencia se ven? ¿Dónde más se encuentran? Y lo más importante, ¿quién más lo sabe? Vicente tomó notas en una libreta de cuero negro. Entendido, don Javier. Mis honorarios son de 90 euros la hora, más gastos de desplazamiento y equipamiento. Para un caso de seguimiento completo durante 3 semanas, calculamos aproximadamente 4.500 euros. Acepto. ¿Cuándo puede empezar? Mañana mismo, jueves 7 de septiembre. Seguiré a su esposa desde las 8 de la mañana. Le enviaré informes diarios por correo cifrado. Firmé el contrato usando mi cuenta bancaria personal, no la conjunta. Pagué un adelanto de 2.000 euros en efectivo. Vicente me entregó una tarjeta con un número de móvil seguro. Una última cosa, don Javier. Durante estas 3 semanas, usted debe actuar con absoluta normalidad en casa. Nada de confrontaciones, discusiones o comportamientos inusuales. Si su esposa sospecha que está siendo vigilada, destruirá evidencias y cambiará patrones. Lo entiendo. Y prepárese mentalmente. Lo que voy a descubrir probablemente será peor de lo que imagina. Siempre lo es. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a una mujer que ya no conocía. Cada noche fingía normalidad mientras por dentro me consumía la rabia y la curiosidad por lo que Vicente estaba descubriendo. Los informes llegaban puntualmente cada tarde a las 7 en formato PDF cifrado a mi correo personal. Jueves 7 de septiembre. Sujeto salió de domicilio a las 9:15. Condujo hasta instituto donde trabaja. Jornada laboral normal hasta 14:00. Regresó a domicilio, sin actividad sospechosa. Viernes 8. Sujeto permaneció en domicilio todo el día, sin contactos externos relevantes. Lunes 11. Sujeto asistió a trabajo. Salida temprana a las 13:30 alegando cita médica. Condujo hasta Motel Las Palmeras. Encuentro con individuo identificado como Rubén Castro Delgado, 39 años, personal trainer en gimnasio Elite Fitness. Permanencia. 2 horas 18 minutos. Adjunto fotografías y vídeo. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Ahí estaban. 20 fotografías en alta definición. Beatriz y Rubén entrando al mismo cuarto 14. Un vídeo de 40 segundos mostrándolos besándose en el aparcamiento antes de entrar. Martes 12. Sujeto siguió rutina habitual, sin actividad irregular. Jueves 14. Segundo encuentro en Motel Las Palmeras. Mismos sujetos, misma habitación. Duración, 1 hora 52 minutos. El individuo Rubén Castro pagó habitación con tarjeta Visa terminación 76834. Posteriormente verificado, tarjeta adicional de cuenta bancaria titularidad don Javier Serrano. Eso me golpeó como un puño en el estómago. Yo le había dado esa tarjeta adicional a Beatriz hace 3 años para gastos del hogar. Ella se la había dado a su amante. Ese tipo estaba pagando el motel donde se acostaba con mi esposa usando mi dinero. Martes 19. Tercer encuentro documentado. Mismas circunstancias. Jueves 21. Cuarto encuentro. Patrón confirmado. Martes y jueves. Horario entre 10:00 y 14:00. Sujeto utiliza pretextos variables. Supermercado, farmacia, visitas a amigas. Martes 26. Quinto encuentro. Instalado dispositivo GPS en vehículo del sujeto, con autorización judicial mediante orden del juzgado, número 3. Intervenida línea telefónica con autorización legal. Jueves 28 de septiembre. Sexto encuentro documentado. Total acumulado en 3 semanas de vigilancia. 6 encuentros confirmados, cada uno con duración promedio de 2 horas. Mediante revisión de registros bancarios, autorizados judicialmente, detectados pagos al Motel Las Palmeras desde febrero 2024. Total, 31 transacciones. Conclusión.
Relación extramatrimonial activa durante aproximadamente 8 meses. 8 meses. 31 encuentros antes de que yo descubriera el número 32 por casualidad. El informe final de Vicente llegó el viernes 29 de septiembre. 52 páginas de documentación completa. Fotografías, vídeos, transcripciones de llamadas, extractos bancarios, historial de mensajes recuperados del móvil de Beatriz mediante software forense. Página 43 contenía algo que me destrozó más que la traición misma. Página 43 del informe de Vicente contenía capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Beatriz y nuestros hijos. Conversaciones que habían sido recuperadas mediante análisis forense de respaldos en la nube. La primera era del 18 de abril de 2024, hace 5 meses. Marcos: mamá, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Si papá se entera. Beatriz: tu padre no se va a enterar de nada. Está demasiado ocupado con sus proyectos como para darse cuenta de lo que pasa en su propia casa. Marcos: pero mamá, llevas con esto ya 2 meses. ¿No crees que es suficiente? Beatriz: Marcos, por favor. Rubén me hace sentir viva otra vez. Tu padre solo piensa en trabajo. Hace 3 años que no tenemos una conversación real. Marcos: está bien. Solo ten cuidado. No dejes rastros. Leí esas líneas 3 veces. 4. 5. Mi hijo mayor sabía desde abril. Sabía que su madre me estaba siendo infiel, y su consejo no fue «dile la verdad a papá» o «esto está mal». Su consejo fue «ten cuidado, no dejes rastros». La siguiente conversación era del 2 de mayo, esta vez con Adriana. Adriana: mami, Marcos me contó lo de ese tal Rubén. ¿Estás loca? Beatriz: Adriana, cariño, tú no entiendes lo que es estar casada con alguien que te ignora durante años. Adriana: papá no te ignora. Trabaja para darnos una buena vida. Beatriz: exacto, trabaja, pero no vive. No me mira como antes, no me toca, soy invisible para él. Adriana: aún así, mamá, ¿engañarlo? Eso es muy fuerte. Beatriz: solo necesito sentirme mujer otra vez. Es temporal. Cuando me canse, terminaré con Rubén y tu padre nunca sabrá nada. Adriana: bueno, supongo que papá ha estado muy ausente últimamente. Solo cuídate, ¿vale? Beatriz: gracias por entender, princesa. Mi hija también. Adriana también lo sabía. Y en lugar de defenderme, en lugar de decirme la verdad, había elegido ponerse del lado de su madre. Justificar la traición, culparme a mí por trabajar demasiado. Pero había más, mucho más. Vicente había recuperado mensajes entre Beatriz y Rubén que revelaban otra verdad devastadora: el dinero. Rubén: 15 de marzo. Bea, necesito un favor enorme. Tengo que pagar la cuota del gimnasio o pierdo mi licencia de entrenador. Son 1.200 euros. Beatriz: ¿1.200? Rubén, es mucho dinero. Rubén: lo sé, amor, pero si pierdo la licencia, no puedo trabajar. Te lo devolveré, te lo juro. Beatriz: está bien, pero tiene que ser de la tarjeta conjunta que tengo con Javier. No preguntes nada si ves el nombre en la transferencia. Rubén: eres un ángel, Bea. Te amo. En abril: cariño, el seguro del coche son 850. ¿Puedes ayudarme otra vez? En mayo: mi casera me está presionando. Debo 2 meses de alquiler. Son 1.400. En junio: necesito renovar el equipo del gimnasio. Solo 2.000 euros, Bea. Es inversión en nuestro futuro. En julio: mi madre está enferma. Necesito 500 para medicinas. En agosto: Bea, amor, la matrícula del curso de nutrición deportiva son 1.800. Si lo hago, podré ganar el triple. Vicente había calculado cada transferencia, cada cargo en la tarjeta de crédito adicional que yo pagaba religiosamente cada mes sin revisar los detalles. Total: 18.000 euros exactos en 8 meses. 18.000 euros de mi dinero, ganados con mi esfuerzo, entregados por mi esposa a su amante. Y lo peor, había mensajes donde Beatriz les contaba a Marcos y Adriana sobre estos préstamos. Beatriz: junio. Marcos:
Si tu padre pregunta por qué gasté 2.000 euros este mes, dile que fue en reparaciones del coche. Marcos, mamá, esto se está saliendo de control. ¿Cuánto dinero le has dado ya a ese tipo? Beatriz, es solo temporal. Rubén está pasando por un momento difícil. Cuando se estabilice, me devolverá todo. Marcos, espero que sepas lo que haces. Adriana, Julio. Mami, vi que papá pagó 5.000 euros de la tarjeta este mes. ¿Tan caro está todo ahora? Beatriz, tuve algunos gastos extras, cariño, no te preocupes. Tu padre ni siquiera revisa los extractos. Mientras la empresa vaya bien, no pregunta nada. Adriana, ay mamá, ojalá papá prestara más atención a estas cosas. Ojalá papá prestara más atención. Como si yo fuera el culpable por confiar en mi familia, por trabajar 60 horas semanales para mantener un estilo de vida cómodo, por no sospechar que mi esposa desviaba miles de euros mensuales a su amante mientras mis propios hijos lo sabían y callaban. Cerré el informe de Vicente y me quedé mirando al vacío durante 15 minutos. Estaba en mi coche, aparcado en un estacionamiento vacío cerca de la oficina. Eran las 8 de la noche del viernes 29 de septiembre. En 3 días era nuestro aniversario de boda. 24 años. Había reservado mesa en el restaurante La Terraza del Palacio, el mismo lugar donde celebrábamos cada aniversario desde hacía 12 años. Había invitado a Marcos y Adriana para que fuera una cena familiar especial. Irónico, patético incluso. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea fría, calculada, perfecta en su simetría. Si iban a traicionarme los 3 juntos, entonces los 3 juntos recibirían las consecuencias. Marqué el número de Vicente. Don Javier, ¿leyó el informe completo? Sí, todo. Necesito que hagas algo más por mí. Dígame. Quiero copias impresas del informe. 3 juegos completos. 1 para mí, 1 para mi abogado, 1 para el tribunal. Fotografías incluidas, conversaciones transcritas, extractos bancarios destacados. Todo organizado cronológicamente. Puedo tenerlo listo para el lunes. Perfecto. Y otra cosa. Necesito el contacto del mejor abogado matrimonialista de Madrid. Alguien despiadado, alguien que no tenga piedad. Conozco a Gonzalo Prieto Ramos, 55 años, 30 de experiencia en divorcios conflictivos. Tasa de éxito del 92% para sus clientes. Es caro, pero es el mejor. Conciértame una cita para el lunes a primera hora. Dile que es urgente y que el dinero no es problema. Entendido. Esa noche llegué a casa a las 9:30. Beatriz estaba viendo televisión en el sofá. Marcos había venido a cenar y estaba en la cocina comiendo tarta de chocolate. «Hola, papá», me saludó con naturalidad. «¿Mucho trabajo?» Lo miré. Mi hijo, 26 años, el niño al que enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con las matemáticas durante toda la secundaria, al que pagué una carrera universitaria privada que costaba 11.000 euros anuales. El mismo que había aconsejado a su madre no dejar rastros cuando descubrió que me engañaba. Sí, mucho trabajo, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Por cierto, confirma que vienes el martes a cenar, aniversario con tu madre, en la terraza del palacio. Claro que sí, papá, no me lo perdería por nada. No, hijo, no te lo perderías por nada, porque esa noche todos vais a recibir exactamente lo que merecéis. El lunes 2 de octubre a las 9 de la mañana estaba sentado frente al escritorio de Gonzalo Prieto Ramos. Su despacho ocupaba la 7ª planta de un edificio corporativo en el Paseo de la Castellana. Paredes forradas de madera oscura, estanterías repletas de tomos legales, y detrás del escritorio un hombre de 55 años con mirada afilada como bisturí. «Don Javier, he revisado el informe preliminar que me envió Vicente», comenzó Gonzalo ajustándose las gafas de montura metálica. «Es uno de los casos de infidelidad más documentados que he visto. Tenemos pruebas fotográficas, registros bancarios, conversaciones recuperadas legalmente. Su esposa no tiene defensa posible». «Bien, ¿qué debo hacer ahora?» Gonzalo abrió una carpeta de cuero negro. «Primero, proteger sus activos inmediatamente.
España tiene régimen de gananciales por defecto, lo que significa que todo lo adquirido durante el matrimonio se divide al 50%. Pero hay excepciones y estrategias legales para maximizar su posición. Le escucho. Usted tiene una empresa de arquitectura valorada aproximadamente en 1.200.000 euros. Esa empresa la fundó antes del matrimonio, ¿correcto? Correcto. La registré en 1997. Me casé con Beatriz en 2000. Perfecto. Eso significa que la empresa es bien privativo, no ganancial. Ella no tiene derecho a la mitad. Sin embargo, el crecimiento de valor durante el matrimonio sí podría considerarse ganancial en algunos casos. Necesitamos documentar que ese crecimiento se debe exclusivamente a su trabajo, no a aportaciones del patrimonio matrimonial. Tengo todos los registros contables desde el inicio. Puedo demostrarlo. Excelente. Segundo punto. La vivienda familiar. Compraron la casa en 2009 por 220.000 euros. Valor actual estimado en 420.000 euros. Eso es claramente ganancial. Se dividirá. ¿Puedo evitarlo? No completamente, pero podemos negociar que usted se quede la casa pagándole a ella su parte en efectivo, o venderla y dividir. Yo recomiendo vender. Corte limpio. De acuerdo. Tercer punto crítico. Cuentas bancarias. ¿Cuánto hay en cuentas conjuntas actualmente? Saqué los extractos que había impreso esa mañana. Cuenta corriente conjunta en Banco Santander, 185.000 euros. Cuenta de ahorros conjunta, 155.000. Total, 340.000 euros. Gonzalo se reclinó en su silla. Escúcheme con atención, don Javier. Legalmente usted puede retirar hasta el 50% de esas cuentas sin autorización de su esposa. Son cuentas conjuntas, ambos son titulares. Pero le recomiendo algo más agresivo. ¿Qué? Retire el total esta misma semana, los 340.000 euros completos, transfiéralos a una cuenta individual en un banco diferente. Cuando ella se dé cuenta y reclame, usted argumenta que sospechaba de fraude bancario tras revisar los gastos no autorizados que ella hizo con la tarjeta adicional. 18.000 euros entregados a un tercero sin su conocimiento. Eso es desvío de fondos matrimoniales. ¿Es legal? Está en zona gris. Pero cuando presentemos las pruebas de que ella malversó 18.000 euros del patrimonio común para mantener a su amante, ningún juez la favorecerá. De hecho, probablemente ordene que ese monto se le descuente de su parte en el divorcio. Procederé entonces. Hágalo mañana martes, antes de la cena del aniversario que mencionó. Y otra cosa, cancele todas las tarjetas de crédito adicionales inmediatamente. Todas. Las de su esposa, las de sus hijos. Llame al banco y repórtelas como potencialmente comprometidas. No sospechará. Puede hacerlo parecer rutinario. Diga que hubo cargos irregulares y el banco recomienda cancelación preventiva. Es creíble. Sucede constantemente. Entendido. Gonzalo continuó. Cuarto punto. Seguros de vida y beneficiarios. ¿Tiene pólizas? 2. Una personal por 580.000 euros con Beatriz como beneficiaria. Otra empresarial por 900.000 con beneficiarios múltiples. Beatriz 40%, Marcos 30%, Adriana 30%. Cambie beneficiarios hoy mismo. En la personal, quite a Beatriz completamente. Puede dejar temporalmente a sus hijos o establecer un fideicomiso. En la empresarial, elimine a Beatriz también. Técnicamente puede hacer esto sin informarle, porque usted es el asegurado y tiene derecho a modificar beneficiarios cuando desee. Lo haré esta tarde. Quinto, documentos societarios. Si Beatriz aparece en algún papel de su empresa como apoderada, socia o autorizada, elimínela. Convoque junta extraordinaria, presente su renuncia si es necesaria, pero límpiela completamente. Ella nunca tuvo participación formal. La empresa es mía al 100%. Perfecto. Menos complicaciones. Salí del despacho de Gonzalo a las 11:30 con una lista de tareas precisas. Conduje directamente al Banco Santander de la Gran Vía. Buenos días. Necesito hablar con un gestor de cuentas. Es urgente, le dije a la recepcionista. Me atendió Roberto Fuentes,
Un hombre de unos 40 años con traje gris impecable. Lo conocía de años atrás. Él mismo había gestionado la apertura de nuestras cuentas conjuntas. Don Javier, ¿en qué puedo ayudarle? Roberto, he detectado movimientos irregulares en las tarjetas adicionales de mi cuenta. Necesito cancelarlas todas inmediatamente y emitir nuevas solo a mi nombre. ¿Movimientos irregulares? ¿De qué tipo? Cargos no autorizados. He revisado los extractos de los últimos meses y hay gastos que no reconozco. Prefiero prevenir antes que lamentar. Entiendo perfectamente. Procederé a la cancelación inmediata. Las tarjetas afectadas son todas las adicionales. Mi esposa tiene una, mi hijo Marcos otra, mi hija Adriana una tercera. Las 3. De acuerdo, quedan canceladas en este momento. Las nuevas tarjetas llegarán a su domicilio en 5 días hábiles. ¿Desea mantener la cuenta conjunta con su esposa? Por ahora sí. Pero necesito hacer una transferencia importante hoy. ¿Cuánto? 340.000 euros. De las cuentas conjuntas a una cuenta individual nueva que quiero abrir en el BBVA. Roberto parpadeó. Es una cantidad considerable, don Javier. ¿Está seguro? Completamente. Es por motivos de reestructuración empresarial. Voy a inyectar capital en mi firma de arquitectura. Y necesito separar las finanzas personales de las corporativas. Entiendo. Siendo cuenta conjunta, usted tiene autorización para disponer de los fondos sin requerir firma de la cotitular. Procedo entonces. En 40 minutos, los 340.000 euros estaban en tránsito hacia mi nueva cuenta individual en el BBVA que había abierto por internet esa misma mañana. Beatriz no tenía acceso. Beatriz ni siquiera sabía que existía. Siguiente paso. Las pólizas de seguro. Llamé a mi agente de seguros desde el coche. Rafael, soy Javier Serrano. Necesito modificar beneficiarios en mis pólizas. Ambas, la personal y la empresarial. Claro, don Javier. ¿Qué cambios desea realizar? En la personal de 580.000, eliminar a Beatriz Molina Vega como beneficiaria. Establecer a mis hijos Marcos y Adriana al 50% cada uno. ¿Eliminar completamente a su esposa? Don Javier, normalmente esto se hace en procesos de divorcio. Rafael, es mi póliza y mi decisión. ¿Puede procesarlo o necesito cambiar de aseguradora? No, por supuesto que puedo. Solo confirmo. ¿Y la empresarial? Igual, eliminar a Beatriz, dejar a Marcos 33%, Adriana 33% y el 34% restante a mi socia Elena García Torres. Entendido. Los cambios quedarán efectivos en 24 horas. Le enviaré los documentos actualizados por email. Gracias, Rafael. Último paso del día. Actualizar mi testamento. Llamé a mi notario, Arturo Delgado Sanz, con quien había trabajado en múltiples escrituras de propiedad a lo largo de los años. Arturo, necesito modificar mi testamento. ¿Tienes un hueco esta semana? Para ti siempre, Javier. ¿Qué tal mañana miércoles a las 4 de la tarde? Perfecto. Esa noche llegué a casa a las 8. Beatriz estaba preparando ensalada en la cocina. Me recibió con un beso en la mejilla. Hola, cariño, ¿llegas temprano hoy? Sí, terminé antes. Mañana tenemos cena de aniversario. Quería descansar bien. Estoy emocionada. Hace tiempo que no salimos los 4 juntos. La miré preparar la cena. Sus movimientos tranquilos, su expresión relajada. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Martes 3 de octubre de 2024. Nuestro aniversario número 24. El día que había estado esperando durante 32 días desde aquel momento en el aparcamiento del motel Las Palmeras. Me desperté a las 6:30. Beatriz aún dormía. La observé unos segundos. Su respiración tranquila, su rostro relajado, ajena por completo a lo que vendría esa noche. Me levanté sin hacer ruido y me preparé para lo que sería el día más importante de mi vida. En mi maletín llevaba 3 tablets Samsung Galaxy que había comprado el día anterior. En cada una había cargado una copia completa del informe de Vicente. Las 52 páginas, las 20 fotografías de alta resolución, los 6 vídeos, las transcripciones de conversaciones,
los extractos bancarios destacando cada uno de los 18.000 euros desviados. También llevaba 3 sobres Manila, dentro de cada uno una copia impresa del mismo material, por si acaso alguien intentaba destruir las tablets o salir corriendo. Beatriz se levantó a las 8. Parecía genuinamente feliz. «Feliz aniversario, amor», me dijo abrazándome por la espalda mientras preparaba café. 24 años. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo. Yo tampoco, respondí sin voltearme. 24 años dan para mucho. Ella no captó el doble sentido. Pasé el día en la oficina cerrando asuntos pendientes. A las 5 de la tarde recibí un mensaje de Marcos. «Papá, ¿a qué hora nos vemos en el restaurante?» «Reserva a las 8 en punto». «No lleguen tarde», respondí. «Allí estaremos, mamá está emocionada. Dice que hace años no celebraban así». Leyendo ese mensaje, sentí una punzada de algo que podría haber sido tristeza en otra vida. Pero ya no. Ya había procesado todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción. Lo que quedaba era determinación pura. A las 7:15 salí de la oficina. Beatriz me había enviado mensaje diciendo que ella iría directamente desde casa con Adriana. Marcos llegaría por su cuenta. Llegué al restaurante La Terraza del Palacio a las 7:50. Era un lugar elegante en la zona de Salamanca. Techos altos, lámparas de cristal, mantelería blanca impecable. El maitre, Alberto, me conocía de años. «Don Javier, su mesa está lista. La número 12 junto a la ventana como siempre». «Perfecto, Alberto, pero hay un cambio. Esta noche necesito la sala privada del segundo piso, la que tiene capacidad para 6 personas». «¿La sala privada? Pero esa cuesta 300 euros extra». «No hay problema. Págalo de mi tarjeta ahora mismo. Y Alberto, una vez que mi familia suba, no queremos ser interrumpidos por nadie, absolutamente nadie, ni siquiera para servir. Dejaremos la comida afuera y nosotros serviremos». Alberto me miró extrañado, pero asintió. «Como usted diga, don Javier». Subí a la sala privada y coloqué las 3 tablets en sus respectivas sillas, una frente al lugar donde se sentaría Beatriz, otra donde se sentaría Marcos, la tercera para Adriana. Las configuré para que se activaran al presionar cualquier botón. La primera imagen que aparecería sería una fotografía de Beatriz y Rubén entrando al cuarto 14 del motel, tomados de la mano, fecha y hora visible, 11 de septiembre de 2024, 10:47 am. A las 8:03 llegó Adriana. La vi entrar al restaurante desde la ventana de la sala privada. Llevaba un vestido negro elegante y tacones. Subió las escaleras junto con Alberto. «Hola, papá», me saludó con un beso. «¿Por qué la sala privada? Es muy lujosa». «Quería algo especial para el aniversario», respondí con una sonrisa. A las 8:07 apareció Marcos, traje gris oscuro, corbata azul. «Perdón por el retraso. Había tráfico en la M30. «No te preocupes, hijo. Siéntate. Tu madre está por llegar». A las 8:11, Beatriz entró a la sala. Llevaba puesto un vestido rojo que yo le había regalado en nuestro 20º aniversario. Se había maquillado cuidadosamente. Se veía hermosa y completamente inconsciente de lo que estaba por suceder. Perdón. Tardé siglos eligiendo qué ponerme», dijo besándome en los labios. Un beso que me supo a ceniza. «Estás preciosa», dije. Y era verdad. 24 años de mentiras no cambiaban el hecho de que seguía siendo una mujer hermosa. Nos sentamos los 4. Beatriz frente a mí en la cabecera opuesta, Marcos a mi derecha, Adriana a mi izquierda. La disposición perfecta. «Bueno», comencé levantando mi copa de agua mineral. «Antes de brindar con vino, quiero decir algunas palabras». Los 3 me miraron expectantes. 24 años es mucho tiempo. Es casi un cuarto de siglo. En ese tiempo construimos una familia, una casa, una vida completa. Tuvimos momentos felices, momentos hermosos que atesoraré siempre. Beatriz sonrió con ternura. «Ay, Javier, me vas a hacer llorar». «Espera, aún no termino». También hubo momentos difíciles, momentos en los que trabajé demasiado, momentos en los que quizás no presté suficiente atención a lo que pasaba en mi propia casa. Marcos y Adriana intercambiaron una mirada rápida.
casi imperceptible. Pero yo la vi. Pero ¿saben qué descubrí hace poco? Que a veces, cuando no prestas atención, la gente a tu alrededor hace cosas. Cosas que nunca imaginarías. Cosas que cambian todo. El ambiente en la sala cambió. Beatriz dejó de sonreír. Marcos se tensó. Adriana me miró confundida. Por eso, antes de cenar, quiero que cada uno de ustedes vea el regalo que les traje. Señalé las tablets frente a ellos. Adelante, presionen el botón de inicio. Beatriz miró su tablet. ¿Qué es esto, Javier? Es una presentación especial. Para nuestro aniversario. Ábrela. Ella presionó el botón. La pantalla se iluminó. Y entonces vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro. Marcos presionó la suya. Su expresión pasó de confusión a pánico en 2 segundos. Adriana fue la última. Cuando vio la imagen, ahogó un grito. «Javier, esto no es...» comenzó Beatriz con voz temblorosa. «Desliza hacia la izquierda. Hay 19 fotografías más y 6 vídeos. Te recomiendo especialmente el del 21 de septiembre. La calidad del audio es excepcional». Beatriz dejó caer la tablet sobre la mesa. Intentó levantarse. «Siéntate», ordené con voz fría. No grité, no levanté la voz. Simplemente lo dije con una autoridad que no admitía discusión. Ella se sentó temblando. «Marcos, Adriana, ustedes también sigan mirando. En sus tablets tienen algo adicional. Conversaciones de WhatsApp muy interesantes, especialmente las del 18 de abril y 2 de mayo. Las recuerdan, ¿verdad?» Marcos estaba pálido. «Papá, yo puedo explicar...» «No. Tú vas a callar y vas a escuchar. Los 3 van a escuchar. Porque durante 32 días yo he tenido que vivir sabiendo lo que ustedes me hicieron. Y esta noche ustedes van a vivir sabiendo que yo lo sé todo». Beatriz comenzó a llorar en silencio. 24 años, continué. 8 meses de traición. 31 encuentros documentados en ese motel asqueroso. 18.000 euros de mi dinero entregados a un personal trainer de 39 años. Y lo mejor, mis propios hijos sabiéndolo durante 5 meses y aconsejándote que tuvieras cuidado para que papá no se enterara. Adriana tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Marcos miraba fijamente la mesa, incapaz de sostenerme la mirada. Beatriz sollozaba con las manos cubriéndose el rostro. «Javier, por favor, déjame explicar», suplicó mi esposa entre hipidos. «¿Explicar qué exactamente, Beatriz? ¿Que te sentías sola? ¿Que yo trabajaba demasiado? ¿Que necesitabas sentirte mujer otra vez? Esas fueron tus palabras en los mensajes con Adriana, ¿verdad? Déjame refrescarte la memoria». Saqué mi móvil y leí en voz alta. «Adriana, cariño, tú no entiendes lo que es estar casada con alguien que te ignora durante años. Soy invisible para él». Levanté la vista. 2 de mayo, 11:32 de la mañana. «¿Lo recuerdas?» Adriana escondió su cara entre las manos. «Pero lo interesante no es solo la traición emocional, Beatriz, es la traición financiera. Porque ese tipo, ese Rubén Castro Delgado de 39 años, no solo te hacía sentir joven otra vez, también te hacía sentir generosa con mi dinero». Abrí uno de los sobres manila y esparcí los extractos bancarios sobre la mesa. Hojas y hojas marcadas con resaltador amarillo. 15 de marzo, 1.200 euros. Concepto que le dijiste al banco. Cuota del gimnasio para su licencia de entrenador. 13 de abril, 850 euros. Seguro del coche, ¿verdad? 3 de mayo, 1.400. 2 meses de alquiler porque la casera lo presionaba. Beatriz lloraba cada vez más fuerte. 22 de mayo, 2.000 euros. Renovación de equipo del gimnasio. 18 de junio, 500 euros. Medicinas para su madre enferma. Qué noble de tu parte, querida. Siempre pensando en los demás. 11 de julio, 1.800 euros. Matrícula de un curso de nutrición deportiva. Marqué cada cantidad con mi dedo sobre el papel. 9 de agosto, 1.350. 16 de agosto, 2.100. 29 de agosto, 1.800. Total acumulado desde marzo hasta septiembre,
18.000 euros exactos. Todo desde la tarjeta de crédito adicional que yo te di para gastos del hogar. La misma tarjeta cuyo extracto yo pagaba cada mes sin revisar porque confiaba en ti. Papá, mamá no sabía que... comenzó Marcos. ¿Que no sabía qué, Marcos? Aquí tengo los mensajes donde ella te contó sobre cada transferencia, donde te pidió que mintieras por ella si yo preguntaba, donde tú, mi hijo mayor, le dijiste, espero que sepas lo que haces en lugar de decirme la verdad. Saqué otro juego de papeles. Pero lo mejor viene ahora, porque yo no solo contraté a un investigador privado para seguir a tu madre, también investigué a Rubén Castro Delgado. Y déjenme decirles, es una joya de ser humano. Coloqué sobre la mesa una fotografía impresa. Un hombre joven, musculoso, posando frente a un espejo de gimnasio. Rubén Castro Delgado, 39 años, personal trainer freelance, sin domicilio fijo permanente. Vive en apartamentos alquilados que cambia cada 6 a 8 meses cuando deja de pagar. 3 vehículos embargados entre 2017 y 2022. Deudas acumuladas con Hacienda por 27.000 euros. Beatriz levantó la vista. No puede ser. Oh, pero hay más, mucho más. En 2019 fue demandado por Cristina Valverde Soto, 52 años, casada por extorsión. Rubén mantuvo una relación extramatrimonial con ella durante 10 meses. Le sacó 34.000 euros con promesas de montar un gimnasio juntos. Cuando ella se negó a darle más dinero, él amenazó con contarle todo a su marido. El caso se resolvió extrajudicialmente. Puse otra hoja sobre la mesa. En 2020, Laura Montero Ríos, 46 años, relación de 7 meses, 22.000 euros desviados, misma historia, promesas de inversión empresarial que nunca se materializaron. Otra hoja. 2021, Pilar Esteves García, 49 años, 18.000 euros en 11 meses. ¿Notas un patrón, Beatriz? Mi esposa estaba completamente descompuesta, su maquillaje corrido por las lágrimas, sus manos temblando violentamente. Son todas mujeres casadas entre 45 y 55 años, todas con recursos económicos estables, todas con maridos que trabajan mucho y prestan poca atención, y todas terminaron exactamente en la misma cantidad de dinero perdido, entre 18 y 34.000 euros. Yo no sabía. Él me dijo que era diferente, que me amaba, balbuceó Beatriz. ¿Te amaba? Beatriz, por favor. Este hombre tiene un patrón operativo perfeccionado. Se acerca a mujeres vulnerables en gimnasios o centros comerciales. Las seduce haciéndolas sentir jóvenes y deseadas. Gana su confianza durante 2 o 3 meses. Y luego comienzan los problemas financieros temporales. Siempre con historia dramática. La madre enferma, el alquiler impagado, la licencia en riesgo. Saqué más documentos. Aquí está su historial de ingresos declarados ante Hacienda. En 2023 ganó oficialmente 11.000 euros anuales como personal trainer. Pero gastó más de 48.000. ¿De dónde salió la diferencia? De mujeres como tú. Beatriz sollozaba ahora de forma incontrolable. Lo siento, Javier. Lo siento tanto. Fui una idiota. Una completa idiota. Sí, lo fuiste. Pero ¿sabes qué es lo verdaderamente triste? Que tuviste cómplices. Que nuestros propios hijos te ayudaron a engañarme. Me volví hacia Marcos. 19 de junio. Le escribiste a tu madre. Mamá, esto se está saliendo de control. ¿Cuánto dinero le has dado ya a ese tipo? Sabías que estaba siendo estafada. Sabías que yo estaba siendo engañado. Y tu reacción no fue protegerme. Fue advertirle a ella que tuviera cuidado. Marcos abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. ¿Y tú, Adriana? Cuando descubriste que en julio se habían gastado 5.000 euros de la tarjeta, ¿qué dijiste? Ay, mamá, ojalá papá prestara más atención a estas cosas, como si el problema fuera que yo confiaba demasiado en mi familia. Adriana lloraba en silencio. Todos ustedes me convirtieron en el villano de esta historia, el padre ausente, el marido que solo piensa en trabajo, el hombre que ignoraba a su familia, cuando la verdad es que yo me rompía el lomo 60 horas semanales
para que ustedes tuvieran todo, para que Marcos estudiara en universidad privada, para que Adriana tuviera su apartamento, para que Beatriz nunca tuviera que preocuparse por dinero. Respiré hondo. Y mientras yo trabajaba, ustedes conspiraban, mentían, me robaban, me traicionaban. Beatriz extendió su mano hacia mí sobre la mesa. Javier, por favor, sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco perdón, pero te juro que terminaré con Rubén hoy mismo. Nunca más. Te lo juro por nuestros hijos. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. Ya terminaste con Rubén, Beatriz. No porque tú quieras, sino porque hace 3 días mi investigador le mostró todas las pruebas que teníamos. Le informó que estarías divorciándote y que probablemente acabarías sin recursos. Rubén bloqueó tu número esa misma tarde. Puedes verificarlo si quieres. Vi cómo la última esperanza se apagaba en sus ojos. Así que, feliz aniversario, querida. 24 años de matrimonio terminan oficialmente esta noche. Saqué el último sobre Manila de mi maletín. Este era más grueso que los anteriores. Lo coloqué en el centro de la mesa con un golpe seco que hizo saltar a todos. Dentro de este sobre hay 134 páginas de documentación legal. Demanda de divorcio contencioso presentada esta mañana ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid. Gonzalo Prieto Ramos, mi abogado, ya tiene todo en orden. Beatriz negaba con la cabeza una y otra vez. No, Javier, por favor, podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. ¿Terapia? Beatriz, durante 8 meses te acostaste con otro hombre, 31 veces. Y cuando no estabas físicamente con él, le transferías mi dinero. No hay terapia que arregle eso. Abrí el sobre y extraje el primer documento. Artículo 86 del Código Civil Español. Causas de separación y divorcio. Infidelidad documentada con pruebas fotográficas y testimoniales. El juez tardará aproximadamente 4 meses en dictar sentencia, pero la separación de bienes y personas es inmediata. Deslicé el documento hacia ella. Tienes 48 horas para abandonar la vivienda familiar. Puedes llevarte tu ropa y efectos personales. Todo lo demás queda bajo inventario notarial hasta la resolución judicial. ¿48 horas? ¿A dónde voy a ir, Javier? Eso ya no es mi problema. Quizás Rubén tenga espacio en su apartamento. Ah, espera, él ya te bloqueó. Bueno, entonces tendrás que buscar alternativas. Me volví hacia Marcos y Adriana. Y ahora ustedes dos, mis hijos. Los niños a los que crié, eduqué y mantuve durante toda su vida. Los mismos que me apuñalaron por la espalda. Marcos intentó hablar. Papá, nosotros estábamos en una posición imposible. Mamá nos pidió que mintieran, que ocultaran información. Marcos, tienes 26 años, eres adulto, sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Coloqué frente a él otro documento. Esta es la transferencia mensual que te hacía para tus gastos universitarios. 890 euros cada mes. Matrícula de la universidad privada. 11.000 euros anuales que yo pagaba directamente. Seguro del coche que conduces. 740 euros anuales. Seguro médico privado. 120 euros mensuales. Marqué cada cifra con mi dedo. Total de inversión anual en ti. Aproximadamente 22.000 euros. Todo eso termina hoy. Inmediatamente. El rostro de Marcos palideció. Papá, no puedes hacer eso. Estoy a 4 meses de graduarme. Puedo y lo hago. Esa transferencia mensual que recibirás mañana será la última. Ya notifiqué al banco. La matrícula del próximo semestre la pagarás tú. El seguro del coche vence en 3 semanas. No lo renovaré. Y llamé esta tarde a la aseguradora médica. Quedas excluido de la póliza familiar desde mañana. Eso es injusto. No puedo pagar todo eso trabajando. Entonces consigue un trabajo mejor, o 2 trabajos, o abandona la universidad y trabaja a tiempo completo. No me importa. Pero ni un euro más saldrá de mi bolsillo para ti. Me giré hacia Adriana. Ella ya estaba sollozando, anticipando lo que venía. Tú, Adriana, mi princesa, la niña que siempre fue la buena,
la sensible, la que supuestamente tenía valores. Saqué más papeles. Apartamento donde vives, 750 euros mensuales que yo pago mediante domiciliación bancaria. Útiles, 160 euros promedio. Seguro médico, 120. Subsidio mensual para gastos personales, 500 euros que te transfería cada 1 de mes. Adriana sollozaba sin control. Total mensual, 1.530 euros. Anual, 18.360. Todo cortado desde hoy. La domiciliación bancaria del alquiler la cancelé esta mañana. El próximo pago del 1 de noviembre no se procesará. Tendrás que negociar con tu casero. Papá, no tengo ahorros. No puedo pagar ese apartamento sola. Deberías haber pensado en eso antes de ayudar a tu madre a engañarme, antes de justificar su traición, antes de culparme a mí por trabajar demasiado. Marcos golpeó la mesa con frustración. Mamá estaba sufriendo. Tú nunca estabas en casa. Siempre era trabajo, trabajo, trabajo. Me levanté lentamente y lo miré directamente a los ojos. ¿Sabes cuántas horas trabajé la semana pasada, Marcos? 62. ¿Sabes por qué? Porque tenía una licitación de 2.300.000 euros que ganar. Dinero que iba a asegurar el futuro de esta familia durante años. Dinero que iba a pagar tu máster cuando terminaras la carrera. Dinero que iba a ayudar a Adriana a montar su propio estudio de diseño. Bajé la voz a un tono gélido. Pero claro, eso no importa. Lo que importa es que tu madre se sentía sola, que necesitaba atención, que merecía acostarse con un estafador de 39 años y regalarle 18.000 euros de mi dinero. Y ustedes dos, en lugar de decirme la verdad, decidieron ser cómplices. Volví a sentarme. Así que no voy a escuchar excusas, no voy a aceptar justificaciones. Hicieron su elección, ahora viven con las consecuencias. Beatriz intentó un último recurso desesperado. Javier, por favor, no castigues a los niños por mi error. Ellos no tienen la culpa de... ¿No tienen la culpa? Beatriz, deja de infantilizarlos. Marcos tiene 26 años y Adriana 23. Son adultos que tomaron decisiones adultas. Y las decisiones adultas tienen consecuencias adultas. Saqué otro documento del sobre. Testamento actualizado, firmado ante notario ayer miércoles 2 de octubre. En él especifico que en caso de mi fallecimiento, mis bienes se distribuyen de la siguiente manera: 50% para mi socia Elena García Torres, con quien trabajaré más estrechamente de ahora en adelante. 30% para obras de caridad. 20% dividido entre primos y sobrinos. Los tres me miraron horrorizados. Ustedes tres quedan excluidos completamente. 0 euros, 0 propiedades, 0 derechos hereditarios. No puedes desheredarnos así, dijo Marcos con voz temblorosa. La ley española protege la legítima... Marcos, estudiaste administración, no derecho. Déjame educarte. La legítima es obligatoria, solo si no hay causa justificada de desheredación. Artículo 853 del Código Civil. Se puede desheredar a los hijos por maltrato de obra o injuria grave. ¿Y adivina qué? Ocultar intencionalmente la infidelidad de un progenitor al otro constituye injuria grave según jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencia 242 de 2018. Marcos cerró los ojos derrotado. Además, continué, los seguros de vida no son herencia, son beneficiarios designados, y en mis 2 pólizas, por valor total de 1.480.000 euros, ustedes ya no aparecen. Los cambié el lunes. Nuevos beneficiarios: Elena García Torres y mi hermano Tomás, que vive en Valencia y con quien no hablaba hace años, pero que al menos nunca me traicionó. El silencio en la sala era sepulcral. Solo se escuchaban los sollozos de Beatriz y Adriana. Ahora voy a salir de esta habitación, voy a bajar, pagaré la cuenta de la sala privada que no usamos para cenar y me iré a casa. A mi casa, porque Beatriz, mañana a primera hora vendrá el cerrajero a cambiar todas las llaves. Me puse de pie y guardé los documentos en mi maletín. Beatriz, 48 horas. Marcos y Adriana, búsquense la vida, y los tres,
No intenten contactarme. Bloqueé sus números esta tarde. Los correos que me envíen irán directamente a la carpeta de spam. El juicio de divorcio se celebró el 22 de enero de 2025, 111 días después de aquella cena de aniversario que destruyó una familia. Durante esos casi 4 meses, muchas cosas habían cambiado. Beatriz había abandonado la casa familiar el 5 de octubre, llevándose solo 3 maletas de ropa. Se mudó temporalmente con su hermana Dolores en un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel. Marcos había trancado el último semestre de universidad y conseguido empleo como camarero en un restaurante de la cadena Vips, ganando 1.100 euros mensuales más propinas. Adriana tuvo que dejar su apartamento y también se mudó con su madre y su tía. Yo permanecí en la casa, pero apenas la reconocía. Había eliminado sistemáticamente cualquier rastro de los últimos 24 años, fotografías familiares guardadas en cajas, ropa de Beatriz donada a Cáritas, los cuadros que ella había colgado, reemplazados por arte minimalista moderno. Incluso cambié los muebles del dormitorio principal. Necesitaba dormir sin recordar. El abogado de Beatriz era un hombre llamado Fernando Aguirre Méndez, 58 años, con reputación de defender casos perdidos con argumentos creativos, pero frente a las pruebas que Gonzalo presentó, no tenía nada que hacer. La sala del juzgado era pequeña y austera, paredes blancas, mesas de madera desgastada, el escudo de España colgado detrás del estrado de la jueza. La magistrada era Mercedes Román Castillo, 62 años, con 35 años de experiencia en derecho de familia. Había leído en internet que era implacable con casos de infidelidad documentada. Entramos a las 9:15 de la mañana. Yo me senté junto a Gonzalo en el lado derecho. Beatriz entró 5 minutos después con Fernando. Llevaba un traje gris oscuro, sin maquillaje excesivo, el cabello recogido en un moño simple. Trataba de verse como la esposa abandonada, vulnerable y arrepentida. No nos miramos ni una sola vez durante todo el proceso. «Señoría», comenzó Gonzalo, cuando la jueza nos dio la palabra, «represento a don Javier Serrano Ortega en este proceso de divorcio contencioso basado en infidelidad matrimonial documentada durante 8 meses. Presentamos 52 páginas de evidencia fotográfica, videográfica y testimonial que prueban inequívocamente la relación extramatrimonial de la demandada con el señor Rubén Castro Delgado». Gonzalo colocó sobre la mesa de la jueza una carpeta voluminosa. Adicionalmente, señoría, presentamos prueba de malversación de fondos matrimoniales. La señora Molina Vega transfirió 18.000 euros desde una cuenta conjunta a su amante durante el periodo de la relación, utilizando una tarjeta de crédito adicional autorizada por mi cliente para gastos del hogar. Fernando Aguirre se levantó. «Señoría, mi clienta reconoce haber cometido un error grave, pero ese error, como ella lo llama, fue consecuencia de años de abandono emocional por parte de su esposo. Don Javier trabajaba entre 60 y 70 horas semanales, llegaba tarde constantemente y había dejado de prestar atención a su matrimonio. ¿Eso justifica acostarse con otro hombre 31 veces y robarle 18.000 euros? Contraatacó Gonzalo sin levantarse siquiera. La jueza Román levantó la mano. «Letrado Aguirre, el abandono emocional no es causal de exoneración en casos de infidelidad probada. Continúe, señor Prieto». «Gracias, señoría. Solicitamos división de bienes gananciales con ajuste del 55% para mi cliente y 45% para la demandada, considerando que ella distrajo fondos matrimoniales. Adicionalmente, solicitamos que esos 18.000 euros se deduzcan de su parte antes de la división». Fernando se levantó nuevamente. «Señoría, esa distribución es excesiva. Mi clienta tiene 48 años, trabajaba como profesora de arte con salario de 1.400 euros mensuales. Don Javier gana aproximadamente 10 veces más que ella. Una división tan desfavorable la dejaría en situación de desamparo. Su clienta debió pensar en eso antes de desviar 18.000 euros a su amante», replicó Gonzalo con frialdad quirúrgica. «Adicionalmente, señoría, la empresa de arquitectura de mi cliente es bien privativo, fundada en 1997, 3 años antes del matrimonio.
no entra en bienes gananciales. Presentó documentación notarial que probaba la fecha de constitución de la empresa. Respecto a la vivienda familiar, valorada en 420.000 euros, proponemos venta inmediata y división del producto según porcentajes establecidos. Mi cliente no desea permanecer en una propiedad con tantos recuerdos dolorosos. La jueza revisó los documentos durante 15 minutos en silencio absoluto. Solo se escuchaba el sonido de las páginas pasando y el tic-tac del reloj de pared. «Letrado Aguirre», dijo finalmente la magistrada, «¿su clienta desea aportar algo en su defensa respecto a la malversación de fondos?» Fernando miró a Beatriz. Ella negó con la cabeza, derrotada. «No, señoría. Mi clienta admite haber transferido esas cantidades al señor Castro Delgado. Fueron préstamos que esperaba recuperar. ¿Tiene documentación de esos préstamos? ¿Contratos firmados? ¿Acuerdos de devolución?» «No, señoría. Fueron acuerdos verbales». La jueza suspiró. «Entonces no fueron préstamos. Fueron regalos hechos con dinero ganancial sin consentimiento del otro cónyuge. Eso constituye disposición fraudulenta de patrimonio matrimonial». Se quitó las gafas y miró directamente a Beatriz. «Señora Molina, entiendo que puedan existir problemas matrimoniales. Todos los matrimonios los tienen, pero la infidelidad documentada durante 8 meses, sumada al desvío de 18.000 euros del patrimonio común, no me deja margen para fallar a su favor». Beatriz bajó la mirada. La jueza continuó. «Respecto a la división de bienes, establezco reparto del 55% para don Javier Serrano y 45% para doña Beatriz Molina. Los 18.000 euros desviados se deducirán de la parte de la señora Molina antes de proceder al reparto». Fernando intentó objetar, pero la jueza lo cortó con un gesto. «La empresa de arquitectura, efectivamente, es bien privativo según documentación aportada. Queda fuera del reparto. La vivienda familiar se venderá en subasta pública o venta directa coordinada por ambas partes. El producto neto se dividirá según porcentajes establecidos». Gonzalo tomó notas meticulosamente. «Adicionalmente», prosiguió la magistrada, «dado que la señora Molina tiene ingresos significativamente menores y edad que dificulta inserción laboral competitiva, establezco pensión compensatoria de 800 euros mensuales durante 3 años. Pasado ese periodo, cesa automáticamente». «¿Solo 3 años, señoría?», protestó Fernando. «3 años. Su clienta tiene 48 años, salud completa y profesión ejercible. Es tiempo suficiente para estabilizarse económicamente. No voy a condenar a don Javier a pagar indefinidamente por errores que él no cometió». La sentencia final se dictó en 45 minutos. La casa se vendió 2 meses después por 420.000 euros exactos a una pareja joven con 2 niños pequeños. Después de gastos notariales e impuestos, quedaron 398.000. División. Javier recibió 219.000. Beatriz, 161.000. Pero restándole los 18.000 desviados, su parte neta fue 143.000 euros. Con ese dinero, Beatriz compró un apartamento de 52 metros cuadrados en Getafe por 185.000 euros, quedándole apenas unos miles para amueblar básicamente. Yo utilicé mi parte como entrada para un apartamento moderno de 110 metros en el barrio de Chamberí, valorado en 380.000 euros. El resto lo financié con hipoteca que pagaba cómodamente con mis ingresos. El divorcio quedó formalizado el 14 de marzo de 2025. 24 años de matrimonio disueltos en 5 meses y 9 días. Septiembre de 2025. 6 meses completos desde que el divorcio quedó formalizado. 8 meses desde aquella cena de aniversario que cambió todo. Recibí la información sobre la situación de mi exfamilia por vías indirectas. No porque me importara especialmente, sino porque en Madrid los círculos sociales son pequeños y las noticias viajan. Mi socia Elena conocía gente que conocía gente. Así me enteré de cómo habían caído. Beatriz seguía viviendo en ese apartamento diminuto de 52 metros en Getafe. Había conseguido mantener su empleo como profesora de arte en el instituto,
pero su salario de 1.400 euros mensuales apenas le alcanzaba. La pensión compensatoria de 800 euros que yo le pagaba religiosamente cada primero de mes la mantenía a flote, pero solo eso. Comida básica, facturas, transporte público. Nada más. Su hermana Dolores me contó en un encuentro casual en el supermercado que Beatriz había adelgazado 9 kilos, que lloraba frecuentemente, que había intentado contactar con Rubén docenas de veces durante los primeros 2 meses, pero él había bloqueado su número y cerrado todas sus redes sociales. Rubén Castro Delgado, el personal trainer de 39 años que le había prometido amor eterno, había desaparecido de Madrid completamente. Vicente, mi investigador, me informó que se había mudado a Barcelona en noviembre. Ya tenía nueva víctima, una empresaria divorciada de 51 años, mismo patrón, misma estrategia, diferentes caras, mismo depredador. Cuando Beatriz finalmente asumió que Rubén nunca volvería, intentó algo todavía más patético. Me escribió cartas físicas. Como yo había bloqueado su número y correo electrónico, recurría al correo postal tradicional. Recibí la primera en abril, sobre blanco, letra manuscrita temblorosa. La abrí únicamente por curiosidad morbosa. Javier, sé que no merezco tu perdón. Sé que destruí 24 años por una ilusión estúpida. Rubén me usó. Lo veo ahora con claridad. Fui una tonta que creyó que un hombre de 39 años realmente podía amarme. Cada día me levanto en este apartamento frío y pequeño, tan diferente de nuestra casa llena de recuerdos, y entiendo lo que perdí. No te pido que vuelvas conmigo, solo te pido que hablemos, que podamos al menos mantener una relación cordial. Fuimos familia durante 24 años, eso tiene que significar algo. Por favor, contáctame. Beatriz. No respondí. Guardé la carta en un cajón junto con las otras 5 que llegaron durante los siguientes meses. Todas decían variaciones de lo mismo: arrepentimiento, soledad, súplicas de contacto. La ignoré todas. Marcos había caído quizás más duramente que su madre. Sin mi apoyo financiero, tuvo que trancar la universidad a 3 meses de graduarse. 11.000 euros anuales de matrícula que no podía pagar con su sueldo de camarero. Trabajaba turnos dobles en el Vips de la Puerta del Sol. Desayunos de 7 a 3 de la tarde, luego cenas de 9 a medianoche 5 días a la semana. Ganaba 1.100 euros de salario base, más aproximadamente 300 en propinas. 1.400 mensuales. Vivía en un estudio compartido en Vallecas con 2 compañeros, pagando 400 euros de alquiler. El seguro médico público le cubría lo básico, pero cuando necesitó ortodoncia en junio, no pudo costearla. Elena me contó que lo había visto en el restaurante en mayo. Parecía agotado. Ojeras profundas, manos con cortes de lavar platos cuando el lavaplatos se averió. Un joven de 26 años con título universitario incompleto, sirviendo cafés y hamburguesas. Él también intentó contactarme, no con cartas, sino apareciendo físicamente en mi oficina un martes de julio. Mi secretaria, Nuria, me avisó por el intercomunicador. Don Javier, su hijo Marcos está en recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dile que no tengo ningún hijo, respondí sin levantar la vista de los planos que revisaba. Pero señor, Nuria, dile exactamente eso, y si insiste, llama a seguridad. 10 minutos después, Nuria volvió a llamar. Señor, el joven dice que solo necesita 5 minutos, está llorando. Que llore afuera, no me interesa. Según Nuria me contó después, Marcos se quedó 30 minutos sentado en la recepción, esperando que yo cambiara de opinión. Luego se fue sin decir palabra. Adriana tal vez fue quien más intentó reconstruir algún tipo de relación. Siendo diseñadora gráfica, tenía más flexibilidad laboral que Marcos, pero también ingresos más inestables. Trabajaba por proyectos freelance, ganando entre 600 y 1.200 euros mensuales, dependiendo de los clientes que conseguía. Había tenido que mudarse con Beatriz al apartamento de Getafe. 2 mujeres en 52 metros cuadrados, compartiendo habitación, compartiendo gastos, compartiendo la amargura de lo que habían perdido.
Adriana me escribió un email en junio desde una cuenta nueva que yo no había bloqueado. El asunto decía: «Papá, por favor léeme». Lo leí por la misma curiosidad morbosa que me hizo leer las cartas de Beatriz. «Papá, sé que estás furioso. Tienes todo el derecho. Marcos y yo cometimos un error terrible al no decirte sobre mamá. Fuimos cobardes. Pero te juro que no lo hicimos para lastimarte. Pensamos que mamá terminaría esa relación pronto y tú nunca tendrías que enterarte y sufrir. Sé que suena estúpido ahora, lo era, pero en ese momento parecía la opción que causaría menos dolor. Me equivoqué. Los dos nos equivocamos. Pero papá, han pasado 8 meses. Marcos está destruido, trabaja 14 horas diarias y apenas puede pagar su cuarto. Mamá llora todas las noches y yo solo extraño a mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me ayudó con los proyectos de la escuela, que siempre estuvo orgulloso de mí. ¿No hay forma de que hablemos, aunque sea una vez? Te extraño tanto que duele físicamente. Tu hija, Adriana». Moví el email a la papelera sin responder. Una semana después llegó otro, y otro, y otro. Uno cada semana durante 2 meses, todos con variaciones del mismo mensaje: arrepentimiento, dolor, súplicas de reconciliación. Los borré todos sin leer después del primero. En agosto, Adriana tomó la decisión más desesperada. Apareció en mi apartamento de Chamberí a las 10 de la noche un viernes. El portero me llamó desde el vestíbulo. «Don Javier, hay una joven que dice ser su hija. ¿La dejo subir?» «No, dile que se marche o llamarás a la policía». «Señor, está llorando. Dice que solo necesita 10 minutos». «Esteban, o la echas tú o llamo yo mismo a la policía. Tú eliges». Adriana se quedó 40 minutos sentada en el vestíbulo del edificio. Esteban me llamó 3 veces más. Las 3 veces di la misma respuesta. Finalmente, ella se rindió y se marchó. Al día siguiente, encontré una carta metida bajo mi puerta. Letra manuscrita de Adriana en papel arrugado, manchado con lo que parecían lágrimas secas. «Papá, entiendo que no quieras verme. Entiendo que te fallé. Pero por favor, al menos piensa en Marcos. Él no está bien. Ha perdido 12 kilos. Duerme 4 horas por noche. Su sueño de graduarse murió porque no puede pagar la matrícula. Solo necesita 3 meses más, papá. 11.000 euros. Sé que para ti es poco. Para él es imposible. Por favor, aunque me odies a mí, ayúdalo a él. Tu hija que te ama, Adriana». Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. No sentí ni un ápice de culpa. Octubre de 2025. 1 año y 1 mes desde aquella mañana de martes, cuando descubrí el coche de Beatriz en el aparcamiento del motel Las Palmeras. 382 días desde que mi vida cambió por completo. Estoy sentado en mi oficina renovada en el 7º piso de un edificio corporativo moderno en el Paseo de la Castellana. Ventanales de suelo a techo con vista panorámica de Madrid. Escritorio de nogal italiano. Sillón ergonómico de cuero auténtico. En la pared enmarcado, el contrato más importante de mi carrera. Licitación municipal para el diseño y supervisión del nuevo Centro Cultural Metropolitano. Valor: 2.300.000 euros. Duración: 3 años. Mi empresa de arquitectura, que era solo yo y Elena hace 1 año, ahora tiene 11 empleados. Contraté a 6 arquitectos junior en marzo, 2 ingenieros estructurales en mayo y 3 diseñadores CAD en agosto. Facturamos actualmente 1.200.000 euros anuales, proyectando cerrar este año en 1.800.000. Elena y yo nos hemos convertido en socios igualitarios, 50-50 en todo. Ella aportó capital cuando expandimos, yo aporté la cartera de clientes y reputación. Funciona perfectamente. Trabajamos bien juntos, sin dramas, sin traiciones. Solo profesionalismo y resultados. Mi apartamento en Chamberí se ha convertido en mi refugio. 110 metros cuadrados decorados con minimalismo escandinavo. Blancos, grises, maderas claras. Nada recargado. Nada que me recuerde al pasado.
En el balcón tengo plantas que cuido personalmente cada mañana antes de salir al trabajo. Es terapéutico, silencioso, mío. He viajado más en este último año que en los 10 anteriores combinados. Barcelona en marzo para una convención de arquitectura. Lisboa en mayo, solo porque quería conocer. París en julio, caminando por el Sena sin horarios ni obligaciones. Ámsterdam en septiembre. En 2 semanas volaré a Berlín. Porque puedo. Porque mi dinero es mío. Porque no tengo que responderle a nadie. He conocido gente nueva. Colegas de la industria que se han convertido en amigos. Una comunidad de arquitectos con quienes ceno los viernes. Un club de senderismo que hace excursiones mensuales por la Sierra de Guadarrama. Incluso he salido en algunas citas. Nada serio todavía. No estoy buscando reemplazar 24 años de matrimonio, pero es agradable compartir una cena con alguien que te mira con interés genuino, sin agendas ocultas, sin años de resentimiento acumulado. La pensión alimenticia a Beatriz termina en marzo de 2028. Faltan 2 años y 5 meses. Cada primero de mes, cuando el banco procesa automáticamente esos 800 euros, siento una pequeña satisfacción. No porque disfrute su sufrimiento, sino porque es un recordatorio mensual de que las acciones tienen consecuencias. Ella tomó decisiones. Ahora vive con ellas. Esta mañana, martes 14 de octubre, recibí una visita inesperada. Nuria entró a mi oficina a las 11:20 con expresión incómoda. Don Javier, Marcos Serrano está en recepción. Dice que viene por el anuncio de empleo que publicamos. Habíamos publicado una vacante para arquitecto junior la semana anterior. Necesitábamos uno más para el proyecto municipal. ¿Marcos presentó solicitud oficial? Sí, señor. Llegó por correo electrónico hace 3 días. Usó un nombre diferente en el remitente, M. Serrano Díaz. Por eso no lo reconocimos hasta que llegó personalmente. Serrano Díaz. Había usado el apellido materno de su madre, Díaz, en lugar de Molina. Un intento patético de ocultar su identidad. ¿Qué dice su currículum? Nuria me pasó una carpeta. Lo abrí y leí rápidamente. Marcos Serrano Díaz, 26 años, estudiante de Administración de Empresas con 3 años y 8 meses completados de 4 años totales. Sin título. Experiencia laboral. Camarero en Vips desde octubre de 2024. Nuria, esta solicitud es para arquitecto junior. Él estudió administración y ni siquiera terminó la carrera. Lo sé, señor. Cuando le pregunté sobre eso, dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo. Asistente administrativo, mensajero, lo que sea. Dice que solo necesita una oportunidad. Me recliné en mi silla mirando ese currículum patético. Mi hijo, el niño al que llevé en mis hombros cuando tenía 5 años, el adolescente al que enseñé a conducir, el joven al que pagué 11.000 euros anuales de universidad privada. Ahora reducido a suplicar por empleo en mi empresa después de haberme traicionado. Dile que suba, ordené finalmente. Nuria me miró sorprendida. ¿Está seguro, señor? Completamente. Hazlo pasar en 5 minutos. Cuando Marcos entró a mi oficina, casi no lo reconocí. Había perdido fácilmente 15 kilos. Su traje era barato, probablemente comprado en alguna tienda de descuento. Los zapatos gastados, el cabello necesitaba corte, pero lo peor eran sus ojos, hundidos, con ojeras profundas, la mirada de alguien que ha dormido poco y trabajado demasiado durante demasiado tiempo. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa. «Señor Serrano», lo corregí. «Aquí no soy tu papá, soy el director de esta empresa. Siéntate». Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Sus manos temblaban ligeramente. «Veo que aplicaste para arquitecto junior, estudiaste administración. Explica esa discrepancia». Yo sé que no califico para ese puesto, pero pensé que tal vez había algo más, cualquier cosa, archivo, asistencia administrativa, limpieza si es necesario. ¿Por qué querrías trabajar aquí, Marcos? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque no tengo a dónde más ir. He aplicado a 53 empleos en los últimos 4 meses. Nadie contrata a alguien con universidad incompleta y experiencia solo como camarero.
Estoy destruido, papá. Perdón, señor Serrano. Trabajo 14 horas diarias y apenas puedo pagar un cuarto compartido. No he comido carne en 2 semanas porque no me alcanza. Y solo me faltan 3 meses para graduarme. 3 meses que valen 11.000 euros que nunca podré reunir. Lo observé desmoronarse frente a mí. Parte de mí, una parte muy pequeña y distante, sintió algo parecido a lástima, pero era una parte demasiado débil para importar. Marcos, hace un año sabías que tu madre me engañaba. En lugar de decirme la verdad, la aconsejaste que tuviera cuidado. Me hiciste el tonto en mi propia casa mientras todos ustedes se reían a mis espaldas. No nos reíamos, papá. Nunca. Entonces, ¿qué hacían? ¿Lloraban por mí mientras me mentían diariamente? Silencio. Te voy a dar algo, Marcos. No un empleo, no dinero, pero sí una lección que vale más que cualquier título universitario. Las consecuencias de tus acciones son permanentes. Elegiste traicionarme. Ahora vives con esa elección, para siempre. Me levanté y caminé hacia la puerta, abriéndola. Esteban, llamé al guardia de seguridad que patrullaba el piso. Escolta al señor Serrano fuera del edificio y registra su fotografía en el sistema. No vuelve a entrar. Nunca. Marcos se levantó tambaleándose. Papá, por favor. Adiós, Marcos. Esteban lo tomó del brazo gentilmente pero firmemente. Marcos me miró una última vez. Había algo en sus ojos. Desesperación, derrota, comprensión final de que no habría segunda oportunidad. Los vi desaparecer por el pasillo. Volví a mi escritorio y seguí trabajando en los planos del centro cultural. Tenía reunión con el cliente a las 3, presentación para inversores a las 5, cena con Elena y 2 clientes potenciales a las 8. Mi vida continuó exactamente como antes de que Marcos apareciera, porque él ya no era parte de mi vida. Ninguno de ellos lo era. Esa noche, en mi apartamento, me serví un whisky escocés de 30 años que costó 400 euros. Me senté en el balcón mirando las luces de Madrid extenderse hasta el horizonte. Pensé en Beatriz en su apartamento minúsculo de Getafe, en Marcos compartiendo cuarto en Vallecas, en Adriana viviendo con su madre a los 23 años. No sentí satisfacción. Tampoco sentí culpa. Solo sentí paz, porque aprendí algo fundamental en este año. La familia no es sangre. La familia es lealtad, es confianza, es respeto mutuo. Y cuando eso se rompe, cuando esa confianza se traiciona deliberadamente, no hay linaje que lo repare. Algunos lazos, una vez cortados, nunca se vuelven a atar. Y yo estoy bien con eso. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.